Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por estar en este lugar. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Nos hemos gozado en esas alabanzas. Hemos podido sentir su presencia. Bienvenida, Verónica. Escuché, allá estaba escondidita, ¿verdad? Verónica de Escobar. Bienvenida. Ella es mi cuñada, ¿verdad? Qué bueno que esté en este lugar y que haya tomado esa buena decisión de estar acá. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 4. Vamos a leer un versículo. Cuando usted ya lo tenga, puede dar una fuerte expresión de gozo. Mateo 24, 4. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Venimos en oración. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, en esta preciosa noche. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de un día más estar aquí, Señor, para poder, Señor amado, escuchar tu palabra. Nos hemos gozado, Señor, en esas alabanzas y queremos seguirnos gozando, Padre, a través de tu palabra. Señor, háblanos según la necesidad de cada uno de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy que le daba el tema a la hermana, ¿verdad? Que está allá en cabina, en sonido, me decía el tema, ¿cómo? El tema de esta noche, hermanos, es como a Caperucita Roja. Como a Caperucita Roja. ¿Cuántos han escuchado el cuento de Caperucita Roja? Yo creo que allá en kinder, ¿verdad? En la escuela, en la escuelita nos contaban, ¿verdad? El cuento de la Caperucita Roja. Y cuando usted lo escuchaba por primera vez, hacían así. ¡Ah! Ahora se los contaba yo a mis niños en el kinder. Y los niños tenían una expresión de asombro. ¡Ah! Y cuando les decía yo, y el lobo se quiso comer a la Caperucita, y gritaban todos los niños asustados, ¿verdad? Escuchando el cuento. Y yo creo que ya lo conocemos, ¿verdad? De que la mamá mandó a Caperucita con unos panecillos donde la abuelita porque estaba enferma, pero le dio como unas indicaciones y le dijo que no se detuviera en el camino y que no hablara con nadie. Y así lo hizo, ¿verdad? Pero el lobo estaba al acecho de Caperucita. Estaba siguiéndola donde ella iba caminando. Y se adelantó, bueno, ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Y al llegar allá a la casa de la abuelita, el lobo llegó antes y bueno, en unos libros sale que el lobo se comió a la abuelita. Pero vamos a hacer la otra parte, ¿verdad? Porque si no va a ser como muy fatal que después lo rajaron para sacarle a la abuelita, ¿verdad? Entonces vamos a contar la otra parte de Caperucita. Y dice que llegó el lobo y metió a la abuelita en un armario, ¿verdad? Y la escondió y se disfrazó de la abuelita. Esa es la historia que vamos a contar. Entonces llegó la Caperucita y bueno, fíjense que el papel que hace el lobo ahí en la Caperucita Roja, ¿cuál es? El de engañar, ¿verdad? Quiso engañar a Caperucita Roja al ponerse el vestuario completo de la abuelita, pero algo lo delataba, que era el lobo, porque la Caperucita empezó, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Es para verte mejor. ¿Qué manos tan grandes tienes? Es para tocarte mejor. Y así, ¿verdad? Cada uno. Y al final le dices para comerte mejor. Me descubrió, ¿verdad? En otras palabras, ya no aguantó el lobo y me descubrió y es para comerte mejor. Y ahí sale Caperucita corriendo, ¿verdad? Y un leñador la rescata, la salva de que el lobo se la comiera. Y usted me dirá, hermana, ¿y por qué nos ha venido a contar el cuento de la Caperucita Roja? Ya no somos unos niños, ¿verdad? No, ya no. Pero pensaba yo en este cuento
y la historia, perdón, la lectura que hemos tomado, hermanos, en el verso 24:4, donde respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Para qué sirve un disfraz? ¿O qué es un disfraz? Es algo que usted se pone con la intención de parecer otra persona o engañar a alguien, ¿verdad que sí? Para eso es un disfraz. Satanás, hermanos, dice la palabra del Señor, que se disfraza ¿de qué? Como ángel de luz. Sabe, amados hermanos, que Satanás se puede presentar día a día en cada una de nuestras vidas. Y no necesariamente se va a presentar con cachos y cola. Así feo, ¿verdad? Que usted le tenga miedo. El lobo quiso disfrazarse como la abuelita, pero siempre lo descubrieron. Satanás, hermanos, va a querer disfrazarse como ángel de luz y va a venir a su vida y a la mía y nos va a querer engañar. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de tener la astucia necesaria como hijos de Dios para poder detectar que es el lobo, que es Satanás, ¿verdad? Porque no puede ser, imagínese que el cuento, ¿verdad? Ahí de Caperucita Roja hubiera, ¿y qué boca? Ah, sí, y Caperucita no hubiera detectado las señales que no se parecía a la abuelita, ¿verdad? Entonces, dice Dios en su palabra, hermanos, aquí en el verso en Mateo, mirad que nadie os engañe. ¿Sabe que hoy en día a la iglesia se le está engañando fácilmente? Allá nos quieren vender algo, un evangelio barato, ¿verdad? Algo fácil, del cual usted, hermanos, está diciendo, sí, sí. Yo escuchaba a una persona, es cristiano, y yo escuchaba que esa persona decía, no, si no es malo tomar, decía. Si una ya al tiempo, hasta entona, ¿verdad? El estómago. Y yo me quedé así, ¿verdad? Lo escuché la primera vez, lo volvió a decir. Entonces, vine una vez y agarré un poquito de valor. Y le dije, mira, le dije yo así, lo que a vos te pasa, le dije yo, es que estás falto de oración. Estás alejándote de Dios. Estás aceptando lo que el mundo te quiere ofrecer. ¿A cuántos hermanos nos ha ofrecido tantas cosas allá afuera del mundo? Y aparentemente, fíjese que se ven bonitos, se ve atractivo. ¿A cuántos no le han ofrecido, hermanos, un negocio chueco, como dicen por ahí? Mire, y va a ganar tanto, fácil, rápido. Y usted se queda, ¿verdad? Como que tentador. Mire, si usted puede tener otra señora por allá y nadie se va a enterar. Y a los hermanos o hermanas les parece tentador. Nos están vendiendo, hermanos, un evangelio. No aquí, porque aquí se predica la palabra del Señor. Pero allá afuera quieren hacer ver el evangelio light, fácil, ligero. Fíjense que vamos a leer libro de Jueces, capítulo 16, verso 4 y 5. Dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿De quién estamos hablando aquí? De Sansón y Dalila, ¿verdad? Si ya todos creo yo que somos conocedores de esta historia, hermanos,
y decimos, Dalila engañó a Sansón, decimos, ¿verdad? Y usted sabe que Sansón, Dalila viene a Sansón y le dice, dime en qué consiste tu fuerza, dime. Y viene Sansón y le da una mentira de primero, ¿verdad? Y viene otra vez y nada, ¿verdad? Y la tercera y nada. Y dice en los siguientes versículos que ella venía día a día, parece que algo así dice, en los versículos más abajo, como presionándole para que Sansón le descubriera dónde estaba su fuerza. Y saben que Sansón cayó, descubrió dónde estaba su fuerza. Y dice que le dijo, mira, Dalila, le dije, estoy más o menos diciendo ahí, ¿verdad? Como menciona la palabra. La verdad que yo soy nazareo, ¿verdad? Y nunca ha pasado navaja en mi cabeza, ¿verdad? Y Dalila dijo, ya la hice, ¿verdad? Me descubrió dónde está toda su fuerza, descubrió su corazón. Entonces dice que vino y ya les dijo a los príncipes de los filisteos, ¿verdad? Y ya vinieron y le raparon su cabeza. Estoy acortando la historia, hermanos. Y descubrió dónde estaba su fuerza. ¿Cómo terminó Sansón? ¿Cómo terminó Sansón? Siendo la burla de todos, hermanos. ¿Por qué? Dalila engañó a Sansón. ¿Sabe? Y usted mira, hermana, pero Dalila no se puso ningún disfraz. No se lo puso, es cierto. Pero sabe, hermanos, que engañó a Sansón. Lo engañó de tal manera que descubrió, porque dice que le estaban pagando. Fíjese que yo no me había detenido a esa parte de la lectura, ¿verdad? Donde dice que le estaban pagando para que descubriera su fuerza. Entonces, ella movido a eso también, ¿verdad? Vino y presionó a Sansón. Engañó a este hombre. Hermanos, a veces, hermanos, a nuestra vida pueden venir Dalilas. Y las hermanas van a decir, sí, amén, van a decir las hermanas, amén. No, no, solo estoy hablando para los hombres, ¿verdad? Pues, no voy a decir pueden venir Dalilos, ¿verdad? Pero pueden venir a nuestra vida, hermanos, personas de esa manera. Y empezamos, y empieza, fíjese, y mira, y decime, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Si no te va a pasar nada malo. Y usted le dice, no. Hay personas, fíjese, que muchas veces han venido a mí y me preguntan, mire Doris, ¿y usted por qué no hace tal cosa? Y fíjese que yo antes contestaba así. En la universidad me preguntaban, mire Doris, ¿y usted por qué no se pone pantalones? Me decía. Y yo contestaba así, es que mis papás no me dejan. Es que yo voy a la iglesia. Así decía yo. Y así dije quizás por mucho tiempo. Pero cómo en realidad, hermanos, como hijos de Dios, a veces vamos a presentarnos ante las acechanzas de Satanás, porque quizás podría ser risible, pero eso puede ser una presión allá afuera para muchas personas. Entonces, soy hija de Dios y respeto su palabra, quiero guiarme conforme a la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces van a venir esas presiones a la vida de los creyentes, pero usted y yo debemos de estar, hermanos, firmes ante las acechanzas de Satanás, porque él va a querer presentarse como que es una oveja, pero en realidad nosotros debemos de detectar que tiene una nariz grande, unos ojos grandes y que lo que quiere es devorarnos a cada uno de nosotros. Dice en 2 Corintios 11:3, quiero que lo leamos. 2 Corintios 11:3. Ya está por ahí. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros sabemos, hermanos, que la serpiente vino a Eva y
vino con palabras astutas ante ella y la engañó. Usted dirá, hermana, pero ¿y cómo será que, que Eva no le tuvo miedo a la serpiente, verdad? En ese tiempo. Eh, no era así, como es que se arrastra, ¿verdad? Ese fue el castigo que le puso Dios. Entonces, vino, hermanos, la serpiente y se acercó a Eva y le, ¿con que Dios te ha dicho que no puedes comer? Si no te va a pasar nada malo, le dijo la serpiente, ¿verdad? Nada te va a pasar, no tengas miedo. Y vino Eva y cayó. Y comió del árbol, ¿verdad? Que Dios le había dicho que no comiera. Entonces la engañó con palabras astutas. Satanás va a venir a su vida, hermano, con palabras dulces, con palabras que usted se va a quedar quizás, quizás sí, ¿verdad? No es malo lo que estoy haciendo o lo que quiero o lo que pienso hacer. Pero tenga cuidado, ¿verdad? Porque a Adán y a Eva, hermanos, no le fue muy bien. Mire lo que terminó, ¿verdad? Fueron expulsados, ¿verdad? Del Edén. Así es que tenga usted, del huerto del Edén, ¿verdad? Así es que tengamos cuidado, hermanos, y no vaya a venir alguna serpiente a nuestra vida con palabras astutas y lo vaya a querer, ¿verdad? Alejar del evangelio. No puede ser que usted haya perseverado tantos años en el evangelio y de repente venga alguna Dalila, ¿verdad? Alguna serpiente engañándole y sacándolo, ¿verdad? Tengamos cuidado, ¿verdad? El lobo vestido de oveja, ¿verdad? En Mateo 7:15, hermanos, dice que el lobo se viste de oveja. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay gente, hermanos, que anda predicando lo que no es de Dios. Hay gente que anda diciendo lo que no es de Dios. Usted identifique que son lobos vestidos de oveja, como dice su palabra, ¿verdad? Y sabe, hermanos, que tenemos que tener cuidado también, y esta es la otra parte. Una es que no nos engañen. Y la otra parte, ¿verdad? Es que muchas veces somos los creyentes, los hijos de Dios, que queremos engañar. Somos o son, hermanos, los creyentes que quieren ponerse un disfraz. El lunes tuvimos nuestro primer día de clases y ahí por ahí nos pusimos de acuerdo con las maestras y de ponernos un como delantalcito de algún personaje, ¿verdad? Y yo me había puesto, que no me veía así, pero me había puesto el delantal de la Blancanieves. Y cuando los niños llegaban, ¡ay, Blancanieves! Decían así. Y a mí me daba risa, ¿verdad? Porque pues yo no parecía así, pero el delantalcito sí. Entonces, y llegó por ahí Priscila, ¿verdad? Y me dice, ¿qué? Mira, Blancanieves, hasta ella lo identificó, gracias, lo identificó, porque yo andaba disfrazada de la Blancanieves. ¿Sabe, hermanos, que hay cristianos que quieren disfrazarse de cristianos? Fíjese que voy a tratar de relatar, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 28, yo buscaba por ahí y yo decía, bueno, ¿y cómo trato de explicar esto, verdad? Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 28. Capítulo 28, hermanos, de Primera de Samuel, verso 4. Dice así: se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. El verso 5 voy a leer para ustedes. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Fíjese que leyendo la palabra, ¿verdad?
descubrí, hermanos, ahí que Saúl se disfrazó. ¿Para qué se disfrazó Saúl? Bueno, aquí ya había muerto Samuel, ¿verdad? ¿No me equivoco? Sí. En el verso 3 dice, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Él se iba, hermanos, a enfrentar a quienes, a los filisteos. Y la presencia de Dios ya se había apartado, ¿verdad? De Saúl. Y sabe, hermanos, que cuando él vio a todos los filisteos, tuvo miedo, tuvo temor. ¿Cómo voy a hacer, verdad? Y ya no, ya la presencia de Dios se había apartado de él y él quería que Dios le hablara, ¿verdad? Pero ya no. Y dice que él se disfrazó. Yo no sé cómo se disfrazó, hermano. No sé qué se habrá puesto, ¿verdad? Pero dice que se disfrazó, dijo que le buscaran a una divina, ¿verdad? Para que le dijera qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Y dice que se disfrazó y fue. ¿Por qué se disfrazó Saúl? ¿Por qué? ¿Por qué se disfrazó? Vamos a ver. Porque le daba pena, ¿verdad? Porque le daba pena lo que en su condición que estaba y lo que quería hacer. Entonces, por esa razón, hermanos, se disfrazó y recibió la misma respuesta, ¿verdad? La misma respuesta recibió. No recibió otra. No solamente porque él iba disfrazado, él recibió otra respuesta, no. Fue la misma. Dios se había apartado, hermanos, de él. Entonces, hermanos, hay muchos cristianos que quizás la presencia de Dios ya está lejos de él, lejos de ellos, pero a veces están disfrazados de cristianos. Entonces, quizás es fuerte, hermanos, esto que estoy diciendo, ¿verdad? Y por eso me quedé así, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, siempre viene hablándonos a tiempo. Y Dios no quiere, hermanos, cristianos disfrazados. Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Que la presencia de Dios sea ahí con cada uno de nosotros. Que no querramos engañar, hermanos, porque al final los engañados, ¿quiénes son? Nosotros mismos. No es allá afuera, no son los hermanos, no es el pastor, no es el líder, el supervisor el que estamos engañando. Es a nosotros mismos. Cuando usted y yo nos disfrazamos de cristianos, ¿verdad? No, es que aquí en la iglesia voy a poner una cara, ¿verdad? Dijo una vez alguien acá, ¿verdad? De que hasta así, con la nuquita torcida, ¿verdad? Como que ya parecemos la Virgen de, ¿qué? De Fátima, ¿verdad? Bueno, no sé si es la que está así, ¿verdad? Pero es la imagen. Pero a veces, hermanos, aquí en la iglesia sí nos comportamos, pero allá afuera somos otros. Como dicen, ¿verdad? De día somos uno y de noche somos otros. No, debemos de ser el mismo aquí adentro y allá afuera, porque Dios no quiere ningún disfraz en cada uno de nosotros. Dios quiere verdaderos cristianos, ¿verdad? ¿Sabe, hermanos, que usted y yo, hermanos, sabemos cómo termina el cuento de la Caperucita? Que el lobo se quiso comer a la Caperucita. No se la comió porque llegó el cazador o leñador, no me recuerdo, y la salvó. En muchas ocasiones, hermanos, Dios va a venir a cada uno de nosotros a salvarnos del lobo. En muchas ha venido y quizás va a venir, pero no nos confiemos, porque en alguna de esas la presencia de Dios puede estar ya lejos de nosotros y eso va a pasar factura y el lobo se lo va a comer. El lobo se la va a comer. Y usted dirá, hermana, pero es un cuento. Usted sabe que estamos hablando de Satanás. Entonces, usted y yo sabemos cómo termina ese cuento. Sabemos también cómo terminó Sansón, siendo la burla de todos,
Sabemos, hermanos, cómo terminó Adán y Eva por ponerle atención a la serpiente, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué entonces como creyentes nos dejamos engañar? ¿Por qué, hermano? Fíjese que yo no sé, porque lo voy a decir ahorita, pero no sé por qué dicen a veces, ah, vos me querés dar a tol con el dedo. No sé por qué lo dicen, no sé. Hasta ahorita no he descubierto, hermanos, el significado de eso. Pero dicen, vos me querés dar a tol con el dedo. Me imagino que quieren decir, vos me querés, ¿qué? Engañar, ¿verdad? ¿Así? Me imagino que sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué nos dejamos engañar de Satanás? ¿Por qué, hermanos, estamos adoptando cosas que a Dios no le agradan y queremos, hermanos, engañarnos nosotros mismos y decir que está bien lo que estamos haciendo, pero en realidad sabemos que delante de la presencia de Dios no está correcto? Entonces, queremos darle a tol con el dedo a Dios, ¿verdad? Eso queremos hacer muchas veces. Queremos engañar a Dios, pero a Dios no podemos engañar. A Dios no le podemos burlar. Póngase el disfraz que se ponga. Es mentira, a Dios no lo podemos engañar. Mire, aunque me ponga yo aquí, quizás bigote, una grande ceja, ¿verdad? Qué sé yo, y me pongo un manto aquí caído y no sé qué otras cosas podría disfrazarme. Dios conoce mi corazón. Dios conoce lo más profundo de su corazón. Y Dios sabe, hermanos, cómo está su vida delante de Él. Entonces, no podemos engañarle. Nosotros a Él no podemos engañarle, ¿verdad? Así que, hermanos, tengamos cuidado. No nos dejemos engañar de Satanás y tengamos cuidado que nosotros también querramos engañar a Dios, ¿verdad? Porque, como les dije, hermanos, quizás van a haber ocasiones y muchas en la misericordia de Dios que va a venir Dios a nuestro rescate. Pero hay muchos hermanos que han tenido muchas oportunidades y quizás ya esta va a ser la última. Va a ser la última y le dicen, no, si no te pones a cuenta, mira, lo siento, pero vas a ser cortado. No lo va a llevar el Señor, no, va a ser cortado. Y cortado, hermanos, quiere decir que ya no sirve, ya no da para más. Entonces, usted y yo debemos de tener cuidado, ¿verdad? En no, hermanos, confiarnos. Ay, no, es que la presencia de Dios está conmigo. Ay, no, es que la presencia de Dios está conmigo. Y quizás estamos lejos de Él. No estemos viviendo, hermanos, conforme a nuestra manera de vivir, con nuestra, ¿qué? Con nuestros deseos carnales, sino, hermanos, cada día acerquémonos a Dios y pidámosle al Señor misericordia, porque en realidad, hermanos, son tiempos difíciles en los cuales estamos y debemos de apercibirnos, pero muchas veces los creyentes vamos como el cangrejo, ¿verdad? Vamos hacia atrás y no hacia adelante. Si usted, hermano, siente que usted se ha alejado de Dios, acérquese. Ese es el momento que usted se acerque a Él, que usted le diga, Señor, la verdad que yo me siento que yo he querido engañarte o me he dejado engañar allá afuera, pero te pido misericordia y que restaures mi vida, que me ayudes a poder crecer espiritualmente y que como cual cazador vino a la caperucita y la salvó, así vengas tú y me salves de Satanás. Porque, hermanos, qué triste es que la gente quizás sufra aquí en la tierra y vaya a sufrir allá una eternidad, ¿verdad? Eso va a ser triste, hermanos. Así que usted y yo, hermanos, busquemos de Dios. Hoy que tenemos tiempo, hoy que tenemos salud, hoy que tenemos vida, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Para que Dios, hermanos, pueda llamarnos a su presencia un día, ¿verdad? Y podamos recibir, hermanos,
esa corona de vida eterna, ¿verdad? Así es que hasta aquí, hermanos, voy a dejar esta corta reflexión, ¿verdad? No antes, hermanos, quiero dejar este tiempo, ¿verdad? Sin antes hacer un pequeño llamado. Si usted dice, hermana, fíjese que la verdad que yo me he estado dejando engañar allá afuera. Han venido a mí personas y me han dicho esto y quizás lobos vestidos de oveja y yo me he dejado engañar. Este es el momento para decir, ya no quiero ser engañado. Quiero vivir un evangelio genuino. Quiero vivir una vida cristiana verdadera. Y si usted dice, es de aquellas personas que dice, hermana, fíjese que yo he estado tratando de engañar a Dios con mi caminar, con mi diario vivir, porque he estado fallando. Pero yo allá enfrente, yo voy y me pongo bonito y canto y adoro, pero en realidad mi corazón está lejos de Él. Este es el momento para que usted se acerque a los pies de Cristo y le diga, Señor, ayúdeme a poder estar cerca de usted. No sé si en esta noche hay alguien que quiera venir a los pies de Cristo, si quiere reconciliar, si quiere aceptar, ¿verdad? Si quiere reconocer al Señor en su corazón. Esta es la oportunidad. No sabemos si va a haber otro día, pero esta es la oportunidad que Dios le está dando. Y a veces decimos, me da pena, pero dice la palabra que el que se avergüence de él aquí, él se va a avergonzar allá. Así que si usted se siente alejado de Dios, acérquese y pídale perdón, ¿verdad? Porque Él está presto, hermanos, para perdonarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si no lo hay, hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad? En esta preciosa noche, por la oportunidad que nos da, hermanos, nos ha dado de estar un día más en este lugar, que podamos aprovecharlo cada momento y cada palabra que viene a nuestra vida, ¿verdad? Anuncios, hermanos, para este mes, sábado 27 de enero, está el evangelismo por sectores, ¿verdad? A esta fecha ya su supervisor tiene que haberle dicho en qué